Bueno, el análisis tuvo diversas facetas. Primero, una retrospectiva en relación a lo que había ocurrido, a la manera en que se respondió, reconociendo que hay una serie de aciertos muy importantes. Segundo, un análisis sobre la magnitud del problema en términos de este extraordinario escenario de devastación que ocurre no solo en México, sino que ocurre en el mundo. Este exceso de mortalidad del que hablaban y del que hacía alusión Rafael Lozano va a ser similar en gran parte de los países del mundo. No es algo exclusivo de México. Y si bien uno puede mitigar la mortalidad de una pandemia de estas características, ciertamente no se puede evitar. Entonces, tenemos los registrados, tenemos el exceso de mortalidad y todo eso es indicador de la gravedad del problema, indudablemente. ¿Qué es lo que se discutió? Se discutió el estado de la infraestructura cuando se presenta la epidemia, reconociendo que partimos con un hándicap ciertamente muy pesado. Nuestra infraestructura en salud para el concierto, ya no solo del mundo, sino de Latinoamérica, es uno de los últimos, uno de los más pobres, y de ahí partimos. Entonces, las recomendaciones se han hecho en diferentes terrenos, uno en el ámbito de la comunicación, tratando de mejorar un discurso en donde tiene que darse énfasis claro a las intervenciones fundamentales de una manera muy coherente, básicamente predicando con el ejemplo, digámoslo de esta manera, y haciendo énfasis en el uso de la máscara o cubrebocas utilizada correctamente y quizás de manera obligatoria en muchos de los ámbitos en edificios cerrados. Después llamamos la atención sobre la atención médica y se señalaba la mortalidad, que es una mortalidad alta y que obedece desde luego parte a estas limitaciones de infraestructura con las que venimos arrastrando de tiempo atrás, y que a pesar de que se hizo un gran esfuerzo, porque la reconversión hospitalaria a punto ha sido realmente muy importante y muy buena, pero tampoco puede armarse un sistema de salud eficiente de la noche a la mañana. Entonces, podemos aumentar camas, podemos adquirir ventiladores, pero no hay los equipos humanos suficientemente calificados para tener resultados óptimos con estas intervenciones. Después abundamos también en las medidas de prevención muy diversas, desde la ventilación de los espacios hasta mejorías del transporte, que es uno de los cuellos en donde la transmisión posiblemente se da de manera más intensa, el metro, los camiones suburbanos, los camiones urbanos, todos esos son sitios de contacto en donde la única manera de mitigar la transmisión es utilizando un cubrebocas correctamente instalado, arriba del puente de la nariz y abajo del... ¿Qué tan efectivo, qué tan eficiente es el uso del cubrebocas para que nos quede claro? Alguien que usa el cubrebocas bien colocado, ¿qué porcentaje de posibilidad de no contagio adquiriría? Que eso es un gran paliativo, por eso en ello insisten las autoridades a nivel mundial, empezando por la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas. Así es de muy alta efectividad, cada vez queda más claro. Hay una multitud de estudios poblacionales, hay estudios también incluso de física de partículas en términos de cómo funcionan los aerosoles y cómo las partículas pueden evitar el contacto con las mucosas utilizándolos correctamente. Así que el peso de la evidencia es grande. También conviene enfatizar que es una evidencia que ha venido construyéndose, porque todo el mundo en un principio asumió que esto podría ser con la misma efectividad de transmisión que la influenza y nos hemos equivocado. Y un ejemplo muy interesante, Pepe, es lo que estamos viendo este invierno en la Ciudad de México, como también se vivió en el Cono Sur, en donde no estamos viendo circulación de influenza. Esta era la época de influenza importante en nuestro país, y hoy no estamos viendo casos de influenza, y esto nos da una medida de la eficacia de estas medidas. Sin embargo, la transmisibilidad del SARS-CoV-2, causante del COVID, es mucho mayor que influenza. Entonces tenemos que ser mucho más enfáticos en su uso y en su correcta utilización.
Y sobre todo en tiempos de desesperación, por decirlo en pocas palabras. Los desafíos son enormes para el país, es cambiar el modo de caminar, a cómo el gobierno ha venido manejando el tema de la pandemia, y creo yo que sin sospecha alguna, con un interés incluso político electoral. Bueno, desde luego son muchos los factores que intervienen. Uno de los puntos que apuntábamos era la comunicación, en donde es conveniente buscar una concertación de los medios de comunicación, ustedes, el propio Estado y particularmente en este momento con la participación de las instituciones académicas para tratar de dar un discurso menos distanciado. Entendamos, todos tenemos que hablar del cubrebocas, hagámoslo de una manera concertada para que en lugar de tener estas divergencias que ocurren y en donde de repente la gente se pregunta, bueno, ¿y a quién le creo? Tratemos de dar un mensaje único, claro, conciso y uniforme. Pues doctor, muchas gracias por comentarnos brevemente lo mucho que expusieron ayer en términos de observaciones y recomendaciones para, pues, a cómo vamos, salvar lo que resta, que va, por supuesto, para largo, comenzando por el tema de las vacunas, que todavía no llegan en la cantidad suficiente y no pueden darle al pueblo, a la ciudadanía, la esperanza de la inmunidad. Estas discusiones sobre la vacuna Sputnik, que si se compró porque es hecha por un país socialista afín a los populismos, y que nadie la está comprando. Ya la embajada rusa ya dijo que de ninguna manera se está vendiendo en 50 países por lo menos, y está esperando en la fila terminar la llamada fase 3 de conocimiento de efectividad, para poderla comenzar a producir, y están esperando, claro, por parte de las autoridades en México, la COFEPRIS, en Estados Unidos, la FDA, en Europa, el organismo sanitario correspondiente, están esperando, pues, recibir mayores resultados de algo que se ha manejado ciertamente con opacidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.